Buenos días, hermanos. Puse al revés. Buenos días, hermanos, hermanas. Agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Hoy es lunes. Hoy estamos de alguna manera normalizando. Estuvimos fuera de orientación, ¿no? Estos días porque habíamos venido de un viaje y perdí el orden, ¿no? de hacer los programas y creo que fue el viernes no hice el programa porque me olvidé. Me puse a hacer otras cosas y bueno, y se me fue. Pero bueno, ahora estoy tratando de ordenarme para poder hacer los programas cada vez que tengo que hacerlos. Agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes, hermanos. Agradecido al Señor por cuanto hemos tenido en reuniones este fin de semana con los hermanos acá en la iglesia, en Isidro Casanova, en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo. Y bueno, por los que estuvieron presentes y bueno, oraremos por aquellos que no pudieron venir. El Señor les bendiga a cada uno. Gracias le doy al Señor por la hermana Waldina Vargas, que ya está conectada. Un abrazo para la hermana, para su familia. El Señor bendiga grandemente. Gracias le doy al Señor por un día más de vida, por la salud con la cual nos hemos levantado y por tanto entusiasmo, tanto deseo de poder seguir predicando la palabra del Señor. Estamos agradecidos, hermano, por lo que el Señor nos da cada día. Y vamos a seguir hoy con el libro de Timoteo, Primera de Timoteo. Saludo al pastor Jorge Amarra en Paraíso. El Señor bendiga a su siervo, a su amada esposa, a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Estamos juntando ropa, hermanos, para los hermanos allá en Misiones, calzado, camisas, trajes, toda ayuda que usted pueda brindarnos para poder llevar allá a Misiones. Estamos proyectando un viaje para el Chaco. Con la ayuda del Señor queremos también visitar el Chaco este año. Y bueno, que el Señor prepare nuestro viaje misionero para aquel lugar, para poder llevar a los hermanos que no conocen el Evangelio superlativo, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hay muchas provincias todavía que tenemos que recorrer. Les pido sus oraciones, hermanos, a nuestro favor. Ustedes saben que todo esto se gana con oración y con fe. O con fe y con oración, porque primero va la fe. Porque sin fe no podemos orar. Bueno, gracias le damos al Señor, hermanos amados. Un abrazo a nuestro querido y pastor Nicolás Blanco, que está en el 41700, y al pastor Juan Tiquiboco, pastor y maestro, que está en Bolivia. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, tenemos mucha actividad en la iglesia en el sentido de la predicación de la palabra. Le invitamos para que nos visite en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova, para que usted pueda escuchar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el apostolado de nuestro amado Pablo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para poder empezar con la palabra de esta mañana. Señor, estoy delante de tu presencia agradeciéndote a ti, Señor, la oportunidad que me das de poder predicar tu palabra. Señor, bendice a todos los hermanos que la van a escuchar. Que esta palabra, Señor, pueda manifestar las virtudes que tiene. Señor, transformando la vida de los hermanos, las hermanas, abriendo los ojos del entendimiento, Señor, aquellos que realmente te quieren conocer a ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos renueve
cada día a nosotros para poder hablar tu palabra con el poder de Él. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a leer, hermano, ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, y dice en el versículo 6, creo que ya lo habíamos hablado todo esto, pero quería recalcar de alguna manera el versículo 6, de lo cual destruyéndose algunos se apartaron a vanas pláticas. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y esto, acá dice se apartaron, en otras versiones dice se han desviado a un lado, se han desviado a un lado a vanas prácticas, a vanas conversaciones, ¿vio? Hay conversaciones que no edifican, que no construyen, que se deshacen así, ¿vio? Que no tienen ningún propósito, son vanas conversaciones. Y hay algunos que se debieron a eso, dice Pablo, ¿no? Creyendo ser maestro de la ley, porque en ese tiempo Pablo estaba luchando con los hermanos legalistas, ¿no? Deseando ser maestros de la ley, dice. Y esta es la condición que estaba en la iglesia de Éfeso, muy temprano. Veo que después hace mención allá en Apocalipsis capítulo 2. Entonces, ahí en el libro de Hechos, no es de maravillarse lo que dice ahí, en Hechos 20:32, donde dice la palabra del Señor: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobrevificaros y daros la herencia con todos los santificados. Entonces, desviarse de la fe, ¿no? Puede parecer no decir mucho, por así decirlo. No tiene mucha importancia. Más desviarse de la fe es algo muy peligroso, ¿no? Desviarse a un lado de la fe, ¿vio? O desviarse del poder de la fe. Eso es terrible. De la fe pura, por supuesto. Y esa fe opera en nosotros por medio de la palabra que nosotros escuchamos, según Romanos capítulo 10, versículo 17. Y ustedes van a ver que Jesús oró por Pedro para que la fe no le faltase, ¿no? Eso hizo Jesús en nuestro amado hermano Pedro. Entonces, usted tiene que asegurarse de que su fe no sea perjudicada por nadie. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la palabra. Y cuando hablamos de la palabra, hablamos de que Dios nos enseña la palabra. Es decir, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Y Dios nos enseña a través de su palabra. Y nosotros no tenemos que no tenemos que descalificar esa enseñanza que viene de Dios. Dios siempre usa sus vasos de barro, a los pastores, a los evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y fíjese que muchos se desviaron de la fe, ¿no? Se desviaron, ¿a dónde se desviaron? A vanas disputas, es decir, a conversaciones que no edifican, que no construyen. Y muchos se desviaron de la palabra de fe, de la palabra que Dios les enseña por medio de estos ministerios que Dios estableció en la iglesia. ¿Vio? Por eso Dios en su inmensa sabiduría, ¿no? Nos salvó,
pero no solamente que nos salvó, sino que nos condujo a nosotros al lugar donde nosotros estamos. ¿Vio? ¿Dónde estamos? En el cuerpo de Cristo. Estamos bautizados ahí. Ahí tenemos que permanecer, en el cuerpo de Cristo. Siempre viendo el alimento que nos dan a nosotros. Porque nosotros dependemos del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y entonces nosotros tenemos que ver que el alimento no alimente nuestro ego. Que el alimento que nosotros recibimos en la iglesia no alimente nuestra carnalidad o nuestra fuerza humana o nuestra capacidad humana o nuestra capacidad intelectual, sino que el alimento que nosotros recibimos de la palabra de Dios sea un alimento que permita a la vida espiritual que hemos recibido crecer, desarrollarse. Y esa vida espiritual es Cristo en nosotros, Dios en nosotros. Cuando esa vida va creciendo en nosotros, entonces nosotros sufrimos las transformaciones, es decir, nos vamos transformando, ¿no? Como Cristo mismo. ¿No? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra dirección no varía de Cristo. ¿No? En la misma dirección que tuvo Cristo la vamos a tener nosotros. Eso por la alimentación que recibimos en las iglesias. Por eso tenemos que ver que si usted quiere que su hombre interior o la vida que usted recibió crezca, usted tiene que ver dónde se congrega, porque si usted se congrega en una iglesia donde el alimento es hacia la carne o es hacia el intelecto o es a la intención de la capacitación del hombre natural, entonces usted nunca va a poder alcanzar, ¿no?, la imagen de Cristo. La imagen de Cristo nosotros la alcanzamos cuando somos nutridos, somos alimentados con la palabra de fe, con la palabra de Dios. Entonces fíjese, gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos que mantenernos y no permitir que nadie disturbe nuestra fe. Ahora fíjese que un desvío de la fe nos guía a nosotros a vanas disputas, a vanas conversaciones, a vanas discusiones que no edifican, ¿vio? Y ahí se forma un vacío muy grande. Llegamos a ser infructíferos, inútiles, no para la obra de Dios, cuando nosotros nos alejamos de la fe. Y esta es una opinión de Dios mismo, de la enseñanza, ¿vio? Y fíjese que dice que los que enseñan la ley, los que enseñan a guardar la ley, parece ser la raíz de toda herejía, de toda conversación vana. Cuando los hermanos enseñan a los miembros de la iglesia, a los pastores, ¿no?, o enseñan a los hermanos a cumplir la ley, ¿no?, a circuncidarse conforme a la ley, por así decirlo, por medio de las obras, esas son conversaciones vanas, malas conversaciones. ¿Vio? Cuando nos enseñan a nosotros a que nosotros tenemos que ayunar, orar y para alcanzar una vida de santificación, esas son conversaciones vanas que no producen la nueva creación. Acá la cuestión es la nueva creación que está en nosotros, es la vida de Dios que está en nosotros. Nosotros tenemos que entender que sin esa vida, ¿no?, sin el desarrollo de esa vida, nosotros no vamos a poder ser útil a Dios. Porque Dios hace uso de esa vida y de ese vaso de barro que contiene esa vida cuando esa vida tiene la preeminencia en nosotros. Entonces la alimentamos por medio de la palabra de Dios que nos enseñan los pastores, los maestros, los evangelistas. Pero si ellos no nos enseñan la palabra de Dios,
la palabra de la fe, sino que nos enseña la ley, guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos y las obras, ¿no? Entonces la vida que está en nosotros no se va a desarrollar, porque ese no es el alimento adecuado para la vida que hemos recibido, sino que el alimento adecuado para la vida que hemos recibido es la leche espiritual no adulterada, por la cual por ella podemos crecer para salvación. Y fíjese lo que Dios dice: palabras vanas, palabras que no edifican. ¿Cuáles son? ¿No? Las que nos llevan a nosotros a obrar para alcanzar, ¿no?, lo que Cristo nos dio gratuitamente. Esas son palabras vanas, donde nos dicen que nosotros, para ser santos, no tenemos que ayunar y orar. Y esas son palabras vanas, palabras que no alimentan a la vida que está en nosotros. Porque la vida que está en nosotros se alimenta de la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, fíjese con qué fuerza y con qué cuidado el apóstol Pablo le instruía a Timoteo, que iba a ser su sucesor, ¿no? Que diera el alimento correcto, que diera la verdadera palabra que a ellos le iba a permitir sufrir una transformación, y esa transformación era el hombre espiritual, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y estos maestros que enseñan, acá en este versículo, ellos son considerados ignorantes, ¿no?, como lo leemos ahí, de los cuales, destruyéndose algunos, se apartaron a vanas prácticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿no? Ellos no entienden nada de lo que hablan. Entonces, los hermanos legalistas que enseñan conforme a la ley de Moisés, ellos no entienden nada de lo que hablan ellos. No saben nada de lo que es el Evangelio de esta dispensación. Por eso siempre ellos mantienen al hombre natural o al hombre viejo en la iglesia. Y el hombre viejo y el hombre natural no se sujeta por medio de la de la amabilidad, sino que él es como un buey que necesita palos, ¿vio?, para que ande, necesita lo que lleva el buey encima de los hombros, ¿no?, para poder conducirlo. ¿Se da cuenta? Porque está tratando con el hombre viejo y está tratando con el hombre natural. Entonces la iglesia necesita rigor, necesita autoridad humana, mandamientos y pensamientos humanos, que solo pone al hombre natural bajo temor. Pero el verdadero alimento de la palabra, el alimento de la gracia, ¿no?, capacita a la nueva creación, a la vida de Dios que está en nosotros, y cuando esa vida espiritual se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano, no necesita rigor, porque esa vida ama a Dios, y ama la obra de Dios, y ama lo que Dios ama, y aborrece lo que Dios aborrece. Pero acá vemos en el versículo 7, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y acá vemos que el apóstol Pablo no desacredita la ley, sino él lo que hace, él desacredita al necio que abusa de la ley. Porque la ley es santa, justa y buena, ¿no? Si el hombre la usa legítimamente, como dice en Romanos capítulo 7, 12, porque la ley no fue dada al justo, sino al anárquico, al desobediente, al impío, a los pecadores, para los malvados, para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los chulos, para los que contaminan
se contaminan con los hombres, para los ladrones y mentirosos, para las personas perjuras, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, ¿no? Como dice ahí en el versículo 9 y 10. Entonces, nosotros, ¿cómo puede pensar alguno, ¿no? ¿Cómo puede presumir, ¿no?, de que es capaz de guardar la ley? ¿O cómo puede enseñar a otros, ¿no?, a guardar la ley? Porque un salvado, una persona que recibe a Jesucristo, no necesita la ley. Él murió a la ley. Nosotros hemos muerto a la ley. En Cristo. ¿No? Cuando Cristo murió, Él murió a la ley. Según ahí Gálatas capítulo 2, 19. Veamos. Gálatas 2, 19. Fíjese lo que dice acá. Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Vio? Eso también podemos ver en Romanos capítulo 7, 4. ¿No? Que hemos muerto a la ley de nuestro primer marido. Ahora estamos bajo otro marido y hay una nueva ley, porque hay un nuevo marido, que es Cristo. Eso dice Romanos capítulo 7, versículo 4 en adelante, ¿no? Entonces, por fe, ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Cuando hemos resucitado con Cristo. Y por la fe nosotros vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Ahora fíjese lo que dice Gálatas 2:20 con respecto a nosotros. Mas yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Eso por la fe. Ahora no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. El hombre espiritual se terminó. El hombre natural se terminó. Ahora está el hombre espiritual ahora en mí. ¿Por qué es el hombre espiritual? Porque él durante mucho tiempo fue alimentado y la vida creció, ¿no? Y ese niño, ¿no?, que estaba en nosotros, como dice Pedro, recibí como niño recién nacido la palabra no adulterada, ese niño creció ahí en Gálatas 2:20. Creció, ya no es un niño, ya es un hombre espiritual. Y entonces, eso por la fe, porque ahora hemos sido alimentados con la palabra de la gracia, con el evangelio de la gracia. Porque el único alimento que esta nueva vida recibe es el evangelio de la gracia. Es como cuando Israel estaba en el desierto y ellos comían el maná. Y comían el maná todos los días tenían que levantarse temprano y recoger el maná para ese día. Al otro día tenían que volver a hacerlo. Pero una vez que cruzaron el Jordán, ya el maná cesó, dice, y ahora está la espiga tostada, que es otro tipo de alimento. Y así el Cristo hombre fue un alimento como el maná. Duró poco tiempo, terminó en la cruz. Pero ahora comemos del Cristo resucitado, que es la espiga tostada. ¿Vio? Y ese Cristo, cuando se alimenta de la espiga tostada, entonces llega a ser un hombre espiritual. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso, como yo sé, por la fe en la palabra de Dios. Yo debo mantenerme por la fe en la palabra de Dios, que ahora vive Cristo en mí. ¿Y yo qué hago? Yo estoy muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero fíjese lo que dice más ahí en Gálatas 20. Gálatas 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que siento en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo siento en la carne, ahora lo siento en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que la carne manifiesta lo que Jesús manifestó en los días de su carne. ¿Vio? ¿Qué manifestó Jesús?
una obediencia por amor al Padre. Él manifestó. Y ahora nosotros manifestamos en la carne, ¿no?, la vida del Hijo de Dios. Fíjese. Entonces, cuando Pablo dice, de la cual destruyéndose algunos se apartaron a vanas prácticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, pero sabemos que la ley es buena si alguno la usa legítimamente, ¿no? Conociendo esto, que la ley no fue puesta para el justo, sino para los injustos. Y ahí usted puede seguir leyendo. ¿Vio? Según el Evangelio de la gloria de Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Ahí está, ¿ves? Entonces, ahí está. Entonces, Pablo le dice a su hijo Timoteo, ¿no?, que él mantenga firme, ¿no?, la enseñanza, la instrucción que Pablo le dio a él. Fíjese, la tenía que mantener firme, inamovible. No tenía que permitir que nadie lo sacara de ese enfoque. Ningún otro apóstol, ningún otro enseñador. Solamente Pablo tenía a Pablo él tenía que considerar. Ahora, ¿cómo usa un creyente la ley legítimamente? Preguntamos, ¿cómo usamos la ley legítimamente? Esta es una razonable cuestión, por así decirlo. Primero, dando a la ley el lugar, dando a la ley el oficio asignado por el Señor. ¿Cuál era el oficio de la ley? El oficio de la ley era convencer a los hombres que eran pecadores, que eran transgresores, que violaban los mandamientos. Porque está escrito, por la ley es el conocimiento del pecado. La ley entró para que la ofensa pudiera abundar, para que el pecado pudiera abundar. Para eso entró la ley. Porque la ley le mostraba al hombre, le convencía al hombre, ¿no?, que su conducta era una conducta pecadora y que por medio de esa conducta él nunca iba a poder alcanzar la justicia de Dios. Entonces, ¿para qué entró la ley? Para que la ofensa, para que el pecado abundase. Eso usted lo puede leer en Romanos capítulo 3:20 y en el capítulo 5:20. Esto el apóstol Pablo lo experimentó en el capítulo 7, versículo 9 al 11. ¿No? Él experimentó, ¿no?, el poder de la ley. Fíjese ahí en Romanos, vamos a leerlo, capítulo 7, del 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjese. Entonces, fíjese como Pablo, él experimentó en su propio cuerpo el poder de la ley. ¿No? El poder de la ley. ¿Cuál era el oficio de la ley? Convencer al hombre que él era un pecador. La ley no santificaba. Eso es lo que muchos creen, usan la ley para santificar su vida. Pero la ley, si bien es justa, santa y buena, ella tenía su oficio. Convencer al hombre que era un transgresor, que era un pecador. La ley ministra, ¿no?, el poder de la ley ministra condenación y muerte. Eso dice 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leerlo. ¿Qué ministra la ley? Aquellos que quieren vivir bajo la ley, aquellos que quieren ganar la salvación por medio de cumplir los mandamientos. ¿Qué dice? La palabra de Dios? ¿Qué ministra la ley? ¿Vida? ¿Salvación? No ministra
vida ni salvación. La ley ministra condenación y muerte. Ahí en 2 de Corintios 3, versículos 6 al 9, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Porque la letra mata. ¿Cuál letra mata? La letra de la ley, ¿no? Porque la letra mata, más el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjese. Entonces, ¿cuál es el poder de la ley? Ya vimos, ¿no?, que ella ministra muerte y condenación. El segundo punto, dice, admitiendo que la ley no hace y no puede salvar. La ley no puede salvar al hombre, no puede justificar al hombre. No más que un espejo puede lavar su rostro. Vio que usted se mira al espejo, pero el espejo no lava su rostro. El espejo le muestra solamente las manchas que usted tiene, la suciedad que usted tiene, pero no le puede lavar el espejo. Fíjese, alabado sea el Señor. Así, por los hechos de la ley, ¿no?, ninguna carne se justificará a la vista de Dios. La ley fue débil por la carne, según Romanos 3:20. Según Romanos 3:20, fíjese, dice así. No sé si segunda. Romanos 3:20. Disculpe, hermano, me había comunicado con Corintios. Estas cosas necesitan tiempo a veces, ¿vio, hermano? Pero hay que tener paciencia, porque esto es algo muy esencial, comprender esto. Fíjese lo que dice. Ya que por las obras de la ley ninguno ser humano se justifica delante de Dios, de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Vio? La ley fue débil por la carne, como dice en Romanos capítulo 8:3. 8:3. Sí, dice acá. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, la ley no podía salvar por la debilidad que nosotros teníamos en la carne. Entonces, primero, la ley, el oficio de la ley era convencernos de que nosotros éramos pecadores. Por eso la tenemos que usar legítimamente. Tenemos que entender que la ley nos convence a nosotros que nosotros somos transgresores, ¿no? Alabados. Ese es el primer punto, que la ley es un ministerio de muerte y no de vida. El segundo punto, admitiendo que la ley no hace y no puede salvar al pecador. Eso tenemos que saber también. Por eso no nos ponemos bajo la ley, porque bajo la ley nunca nosotros alcanzaríamos la salvación y la vida eterna, ni la transformación de vida. Y ahora el tercer punto, ¿no? Al sostener que por gracia somos salvos por la fe, aparte de las obras de la ley, aparte. Y también el cuarto punto, no por tratar de guardarse, de quebrar la ley, porque si usted ciertamente la quiebra, si usted fracasa o es vencido, no trata de desagraviar la ley o de resolver, no fallar nuevamente, porque fallará tan pronto como trate de cumplir la ley.
también nosotros tenemos que ver que la ley, huyendo nosotros a la ciudad de refugio, ¿cuál es la ciudad de refugio? Jesucristo. Entonces reconozca su falta a Él y la debilidad que lo ocasionó, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que, como dice ahí Timoteo, dice, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, y ahí sigue nombrando, ¿no? Es decir, que la ley no fue dada para nosotros, porque nosotros somos justos delante de Dios, no por una justicia que nosotros alcanzamos, sino por una justicia, ¿no?, que se nos fue dada en Cristo. Es una justicia impartida que la que tenemos, no es una justicia que nosotros hemos ganado por medio de cumplir los mandamientos. Cuando nosotros fuimos declarados justos, entonces recibimos la salvación, la regeneración de nuestro espíritu, ¿no? Recibimos la vida eterna. Cuando fuimos declarados justos. ¿Cuándo fuimos declarados justos? Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, recibimos el nuevo pacto, porque el nuevo pacto demanda que todo aquel que crea es salvo y aquel que no crea ya es condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Una vez que nosotros creemos, somos salvos y tenemos vida eterna, nuestro espíritu es regenerado, es vuelto a la vida, una vida resucitada, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida del Padre. Bueno, entonces la ley, ¿cómo la usamos legítimamente a la ley? Bueno, haciéndole ver al hombre que es un pecador, ¿no?, que tiene una carne que nunca va a poder cumplir con las demandas de la ley. También tenemos que hacerle ver, la usamos legítimamente, haciéndole ver que la ley no es ministerio de vida, sino que es ministerio de muerte y de condenación, que hay una nueva ley, que es la ley del Espíritu, la ley de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley o del poder del pecado y de la muerte. Entonces usamos legítimamente la ley, no desechamos la ley, no decimos que la ley no sirve para nada, no descalificamos la ley, sino que decimos que la ley es santa, justa y buena, pero no fue dada para el justo, ¿no? Dios no nos pone bajo una ley de obras, sino que nos pone bajo el ministerio de la fe. Ahora, dice así, fíjese, según el Evangelio de la gloria de Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. ¿Vio? Según el Evangelio de la gloria de Dios. El Evangelio de la gloria de Dios le fue encargado al apóstol Pablo. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Fíjese, por eso Pablo, cuando él predicaba la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la gloria de Dios. Y a mí se me fue encargado, dice el Evangelio de la gloria de Dios. Fíjese, según el Evangelio de la gloria de Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Fíjese, a mí se me ha sido encargado. Por eso él dice ahí en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, en el versículo 7, dice, de lo que yo soy puesto por predicador, apóstol, digo en verdad en Cristo no miento, maestro de los gentiles en fidelidad y en verdad. Entonces fíjese, hermano, ¿no? Lea el versículo 11 y gocémonos juntos. ¿No le parece? Dice, según el Evangelio de la gloria de Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. La gloria de Dios es Cristo, pero Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitado y glorificado. Y eso se le fue dado al apóstol Pablo. ¿Vio? Y él es nuestro maestro, designado por Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Maestro, ningún otro apóstol fue designado como maestro de la iglesia. ¿No? Ningún otro, apóstol del reino fue designado como maestro, solamente el apóstol Pablo fue designado como maestro de esta dispensación.
¿no? Y todos los que somos instruidos por el Evangelio de Pablo, por el Evangelio de la gloria de Dios, podemos llegar a ser maestros. Por eso, cuando viene el apostolado ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice pastores y maestros, pero también dice pastores maestros. Cuando los pastores son instruidos por el Evangelio del apóstol Pablo, que le dio el primer apóstol, porque el primer apóstol de la iglesia fue Jesucristo, según Hebreos capítulo 3, versículo 1. Entonces, nuestro primer apóstol, el apóstol principal es nuestro Señor Jesucristo, el segundo apóstol es el apóstol Pablo. Y después están los otros apóstoles de la gracia, que fueron los colaboradores que Pablo tenía, como Timoteo, como Silas, como Epafras, como Bernabé, como Tito, fueron apóstoles de la gracia, designados por el apóstol Pablo para que ellos pudieran predicar el Evangelio que a él le fue dado, porque él no lo aprendió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Lo que a mí me fue dado. Usted no puede aprender este Evangelio con otro maestro que no sea el apóstol Pablo. No puede aprender el Evangelio, no que Cristo, nuestro Señor Jesucristo resucitado, le reveló a Pablo, si usted no acepta al maestro que Dios designó. Si fíjese, hermanos amados, esto es así. No puedo poner a Juan como maestro, porque Dios no lo designó maestro a Juan. A Pedro. No puedo poner a Pedro como maestro de la iglesia, porque de la iglesia gentil, porque Dios no lo designó a ellos como maestros. Ni a ninguno otro que no sea Pablo. El único que fue designado como maestro para la iglesia gentil fue el apóstol Pablo. Pero ¿qué hizo la iglesia? Predicó a otros, pusieron a otros como maestros en el lugar de Pablo. Pusieron a Isaías, pusieron a Jeremías, pusieron a Juan el Bautista, pusieron a Abraham, pusieron a muchos como maestros. Y si bien algunos califican para hacerlo, pero no fueron puestos por Dios. El único que fue puesto por Dios como maestro, por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Y a él se le dio toda la revelación del Evangelio completo, ¿no? Fíjese el llamamiento que Pablo tuvo en el capítulo 9-15 del libro de los Hechos, ¿no? A él se le llama un instrumento escogido o un vaso de elección, se le llama a Pablo, ¿vio? Él fue arrastrado, por así decirlo, por el Señor, por la autoridad máxima del cielo. Cuando se encaminaba a Damasco, ¿no? Él iba con una intención, ¿no? Con una mala intención para los hermanos. Él quería encarcelar a los hermanos. Pero le apareció una luz del cielo, una luz que lo cegó, más resplandeciente que el sol al mediodía, fíjese, ¿no? Y oyó la voz de Jesús llamándolo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En el versículo 4 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Jesús lo arrestó a Pablo, ¿no? Obró en su corazón tan poderosa convicción que luego había de reconocerse como el primero de los pecadores, ¿no? Cuando se encontró con Jesús, él se vio como el primero de los pecadores. Él se había creído el judío más recto. Él se creía que era superior, y así pasa con los hermanos que no conocen la gracia. Se creen que son mejores, ¿no? Porque alcanzaron una posición material, porque terminaron los estudios y otros no los terminaron. Pero ellos se consideran mejores porque tienen una conducta buena en base a la educación que han recibido. Pero esa conducta no desciende de la vida del espíritu, sino del formalismo, desciende de una educación secular que han recibido, entonces tienen mejor conducta que algunos otros hermanos que nunca tuvieron la oportunidad de alcanzar un lenguaje estudiado, trabajado
o pensamientos que lo lleven a la persona a ser mejor persona. Hay muchos hermanos que no lo han recibido, ¿no? Pero aún así, ellos teniendo la mejor educación, ellos no manifiestan una vida espiritual. ¿Por qué? Porque desprecian a aquellos que yerran, a aquellos que caen en el error, en la equivocación. Entonces no están manifestando una vida espiritual, sino un formalismo que viene de una vida natural. Bueno, entonces fíjese, él había creído el judío más recto y cuando él destruía la iglesia de Cristo, él estaba satisfecho. Él creía que servía a Dios, pero él dice, yo aprovechaba en el judaísmo mucho más que mis iguales en mi nación, siendo mucho más celoso que todas las tradiciones de mis padres. Mas cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre, cuando dice que lo apartó del vientre de su madre, no dice de la madre natural, sino de Israel, porque la madre de Pablo era Israel, la nación. Y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne, no consulté con carne ni sangre. Gálatas capítulo 1, 14 al 16. Entonces, el llamado superlativo de Pablo, del apóstol Pablo como maestro, ¿no? A él, fíjese lo que dice Santiago, estoy leyendo Santiago, hermano. Dice, según el Evangelio de la gloria de Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. A él se le fue encargado, él tenía la responsabilidad. Y ahora la responsabilidad la tiene usted y la tengo yo. Que hemos sido instruidos por medio del apostolado. Ahora tenemos una responsabilidad, ¿no? De decir la verdad, de hablar la verdad, de vivir la verdad, de manifestar la verdad. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Él nos llamó como le llamó al apóstol Pablo. ¿Qué mérito había en Pablo? Ninguno. Era un perseguidor de la iglesia. ¿Qué mérito había en nosotros? Ninguno. ¿No? Nosotros éramos los peores, lo vil, lo menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Fíjese, qué maravilloso que Dios nos ha tenido en cuenta a nosotros. Ahora nosotros somos aquellos que defendemos el Evangelio de la gloria de Dios. Ahora defendemos, con nuestra propia vida, defendemos el Evangelio de Dios. Que Dios me ayude primeramente a mí y que Dios lo ayude a usted, hermana y hermano. Llevando por todas partes la muerte del Señor para que la vida de Dios se manifieste en nosotros a través de un hombre espiritual y no a través de un niño en Cristo. Porque fíjese lo que pasó con aquellos que manifestaron la vida de un niño en Cristo en 1 Corintios capítulo 3. ¿No? Que en vez de traerle gloria al Evangelio le traían vergüenza. Bueno, es todo eso. Por eso es maravilloso entender. Nosotros no desacreditamos la ley. Pablo no la desacreditó, sino que la puso en su lugar y la usó legítimamente. ¿No? La usó legítimamente. ¿Para qué la usó? Para los, como dice acá, ¿no? Para aquellos que eran profanos, que eran parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones. Él usaba la ley para ellos, ¿no? Y les hacía ver que ellos estaban bajo condenación, pero podían ser salvos de la condenación y del fuego eterno, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Fíjese qué maravilloso, hermano. El Evangelio de la Gloria, en el versículo 12, ¿no? También ahí podemos verlo en 2 Corintios, que ya lo hemos mencionado, en el capítulo 4, verso 4 de 2 Corintios. Dice, vamos a leer del 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Y ahora quién es la imagen de Dios? Nosotros.
Oh Señor, ayúdanos. Por eso tenemos que depender tanto del Espíritu. Por eso tenemos que vivir cerca de la cruz. Por eso tenemos que mantener tanto la comunión con nuestro amado, con nuestro Señor. Por eso no tenemos que dejar de congregarnos nunca. Porque sabemos que cuando nosotros nos dejamos de congregar, la carne se hace fuerte. Las concupiscencias empiezan a revivir, ¿no? Entonces somos tan dependientes de la vida, de la nueva vida. Pero sabemos que la carne también es poderosa, ¿no? Pero está subyugada por el poder del Espíritu Santo en tanto y en cuanto nosotros aceptemos esa dependencia, aceptemos nuestra debilidad, que nosotros reconocemos que nosotros no tenemos poder sobre la carne, sino que el único que tiene poder sobre la carne es el Espíritu. Por eso hay en Gálatas capítulo 5 creo que es, donde dice que la batalla es contra el Espíritu y la carne. Y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne no va a permitir que usted haga lo que quiere el Espíritu, y también el Espíritu no va a permitir que usted haga lo que quiere la carne. Por eso hay una batalla ahí. Bueno, entonces fíjese, hermano amado, el Evangelio que Pablo proclamó no incluye solo nuestra salvación, sino también nuestro destino. El Evangelio que Pablo predicó también habla de nuestra recompensa, ¿no? El cuerpo de Cristo gozará el más alto destino que la gente del reino de Israel, cuyo destino es la tierra. Nosotros tenemos un destino más grande que el destino del pueblo de Israel, ¿no? La recompensa que tienen el pueblo de Israel son recompensas naturales y mayormente materiales. El nuestro destino, es el alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Por eso Dios nos ha levantado juntamente y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales, según Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Se da cuenta, hermano, el orden? Por eso no podemos aceptar otro maestro. No podemos nosotros aceptar otro maestro que no sea el apóstol Pablo. Necesitamos que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros ojos del entendimiento para poder saber, ¿no? Porque acá según Efesios, vamos a leerlo, cuando Pablo oró así, de esa manera, la intención era de Pablo que nosotros supiéramos. Vamos a leerlo en esta Biblia, porque la Biblia aquella, Efesios capítulo 1, fíjese, porque el versículo 15, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿No? Él oraba y él decía que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Él, para el conocimiento de Cristo. Abriendo, ahí la palabra abriendo es potilo en el griego, abriendo los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Pablo estaba interesado en que nosotros adquiriéramos un conocimiento, ¿no? del sacrificio de Cristo y de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo, pero también que tuviéramos el conocimiento de la resurrección de Cristo, porque dice, para que sepáis, ¿no? Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, de su llamamiento, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Él quería que nosotros sepamos, ¿no? Cuál era la esperanza de nuestra vocación, de nuestro llamamiento, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder. Él quería que nosotros supiéramos cuál es aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos, esa supereminente grandeza de su poder está en nosotros. Nosotros tenemos que conocer aquella supereminente grandeza de su poder por el poder o por la operación de la potencia de su fortaleza, ¿no? La cual
obró en Cristo, aquella supereminente potencia de su fortaleza, obró en Cristo. ¿Y qué hizo? Resucitándolo de los muertos y colocándolo a la diestra de Dios en los cielos. Y nosotros nos resucitamos con Él. ¿Con qué poder Dios nos ha resucitado? Con el mismo poder que usó para resucitar a Cristo. Entonces ese poder está en nosotros. Es un poder que venció la muerte, que venció, ¿no?, el pecado, que venció al mundo, que venció al diablo. Esa supereminente grandeza de su poder. Y esa grandeza de su poder está en la vida que hemos recibido. ¿Vio? Está en la vida que hemos recibido. Entonces muchos hermanos ignoran, ¿no?, cuál es aquella supereminente grandeza del poder que mora en nosotros, la cual resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuál es aquella supereminente grandeza del poder? Dios usó su misma vida, el Padre usó su misma vida para resucitar a su Hijo. La muerte no lo pudo detener, el diablo no lo pudo detener, los demonios no lo pudo detener, el infierno no lo pudo detener. Él venció todo por medio de esa supereminente grandeza de su poder. Y ahora nosotros tenemos que ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo vencemos todas las cosas? Por medio de aquella supereminente grandeza de su poder que se manifestó en el día en que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Fíjese, hermano amado. Por eso es maravilloso poder entender nosotros, poder saber, ¿no?, claramente, ¿no? Y esto solamente lo enseña el Evangelio de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso solamente lo enseña los escritos del apóstol Pablo. El Evangelio que Dios le reveló a Pablo. Otro no lo enseña. Gloria al nombre del Señor. Por eso no aceptamos otro maestro. No aceptamos los maestros que son instruidos por el Evangelio de Pablo. Porque ahí Pablo dice que Dios constituyó maestros, pero no maestros conforme a la ley, no conforme a otro evangelio que no sea el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso ponemos en alto al apóstol Pablo, porque a él fue designado por el primer apóstol de la iglesia, que fue nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y ahora nosotros aceptamos los maestros que provienen de ese tipo de enseñanza, que tomaron a Pablo como maestro, a Cristo como apóstol, como maestro predicador de la iglesia. Nosotros aceptamos solamente a aquellos maestros dentro de la iglesia que conozcan el Evangelio superlativo, el Evangelio de Pablo, que le dio a Pablo. No conocemos, no aceptamos otro maestro. Reconocemos, así como nosotros no desechamos la ley, sino que usamos la ley legítimamente, así nosotros también a los otros apóstoles los ponemos en su lugar. ¿Cuál es el lugar de los otros apóstoles? El reino de Dios. Ellos predicaron el reino de Dios y el reino no salió. Pero ellos no fueron introducidos en la iglesia como maestros. Lógicamente que el reino no salió, el reino fue a la iglesia. Entonces quiere decir que los apóstoles son parte de la iglesia, los apóstoles que caminaron con Jesús, pero no son puestos como maestros. Ellos confirman, ¿no?, lo que Dios le dio al apóstol Pablo como el verdadero evangelio. Ellos nunca se pondrían como maestros en la iglesia, nunca se pondrían, pero algunos los ponen. Bueno, doy gracias a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, hoy, ¿no? Él es nuestro alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3:14. Entonces Dios nos ha levantado juntamente y nos hizo sentar en los cielos en Cristo, según Efesios capítulo 2:6. Entonces ya estamos provisionalmente en el cielo, por la fe estamos ahí. Nos mantenemos en la fe y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, según Romanos 2. Gracias le damos al Señor, hermanos, por este día, por esta palabra. Esta palabra no todos la van a recibir y no todos la van a entender, pero aquellos que la reciban y la reciban y la entienden, tienen posibilidad de ser maestros de este nuevo evangelio, de este nuevo pacto, maestros de la iglesia,
de enseñar, de instruir a los hermanos en la verdad, ¿no? De poder dar el alimento correcto para que la vida que ellos han recibido pueda multiplicarse en ellos. Usted necesita discernir entre los maestros del error y los maestros de la verdad. Los maestros que predican el evangelio de la circuncisión y los maestros que predican el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor Jesús. Gracias por habernos hecho entender estas cosas, hermano. Que toda la gloria y la honra sea para Él. Hermano, doy gracias. Ahora viene el hermano Nicolás en la radio, la 94.1, La Predicadora. Y después voy a estar yo de 11 a 12 del mediodía en la radio La Predicadora también, haciendo el programa que hago todos los días lunes. Les mando un abrazo a todos los hermanos. A la hermana Ubaldina Vargas, ya la saludé hoy, el Señor le bendiga grandemente. Después, bueno, al pastor Nicolás Blanco, a la hermana Estela Blanco y a todos los hermanos que van a ver este video. Les invito a suscribirse a nuestro canal, ¿no? Y compártalo, denle like al canal. Un abrazo fuerte. Tenemos que llegar, somos 180 miembros, no sé cómo se dice, que tenemos en el canal. Necesitamos llegar a más de 1000 miembros. ¿Veo cómo puede ser que la legalidad llegue a 5.000, 6.000 miembros y la gracia solamente a 180? Un abrazo fuerte, hermano. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la revelación y por la iluminación que tú nos diste para poder predicar este evangelio de la gracia. El único evangelio, porque no hay otro evangelio. Señor, ayúdanos, Señor, a enseñar correctamente tu palabra. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Bendice a los hermanos sinceros, a aquellos que realmente te aman de corazón limpio. Señor, ayúdalos a crecer en el conocimiento del evangelio de la gloria de Dios, que es Cristo, la esperanza de gloria. Señor, a ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. El Señor le bendiga, hermano.